El único país hispanoamericano que eligió una monarquía como forma de gobierno luego de la independencia fue México. Heredero del virreinato de Nueva España, el primer imperio mexicano fue un país enorme territorialmente y con más de 6 millones de personas, que para la época era una población grande, ya que por ejemplo Argentina tenía aproximadamente 300.000 en comparación. Su primer y único emperador fue Agustín de Iturbide y la duración del imperio fue de menos de 2 años. Este país comprendía territorios desde lo que hoy es el sudoeste de Estados Unidos hasta el sur de Centroamérica. Estaba organizado en 24 provincias, la más grande siendo la de las Californias, que se corresponderían con los actuales estados de California, Nevada, Arizona y parte de Utah en Estados Unidos, y con los estados de Baja California y Baja California Sur en México. En 1823 dejó de existir y se proclamó la República. Ese mismo año las Provincias Unidas de Centroamérica se independizaron. México luego perdió territorios a mano de Estados Unidos, la mitad de su territorio total aproximadamente. Hoy en día, esos territorios perdidos están habitados en gran porcentaje por descendientes de mexicanos y otros latinoamericanos. De hecho, la migración masiva de mexicanos y latinoamericanos está cambiando el panorama político, cultural y étnico de esa parte de Estados Unidos y acercándola, en lo bueno y lo malo, a Latinoamérica. En lo relacionado a Centroamérica, no parece haber una conciencia de que formó parte del Imperio Mexicano, ni deseos de volver a formar parte de México. Del lado mexicano, se puede decir que sí hay conciencia en relación a los territorios del norte, pero no así con relación a Centroamérica, a pesar que desde el punto de vista cultural, racial, del idioma y religioso, México y Centroamérica se podrían clasificar dentro del mismo grupo prácticamente. Volviendo a los territorios del norte, hubo de hecho movimientos políticos que buscaron la independencia y la posterior reunificación con México. Uno de estos movimientos fue la Raza Unida Party, que logró ganar algunas elecciones locales en Texas, aunque se disolvió en 1978. Otro movimiento es Mecha, que se mueve principalmente en el ámbito estudiantil. También están los Boinas Marrones, o Brown Berets en inglés, grupo fundado en los 60 del siglo pasado y que se dedican al activismo comunitario. Más allá de la viabilidad de dichos objetivos, se puede hipotetizar ese escenario en base a la situación actual. Un imperio mexicano reunificado tendría un territorio de 4.544.000 km², quedando en el puesto número 7 a nivel mundial, desplazando a la India. De ese territorio la mayoría sería el sudoeste de Estados Unidos, México aportaría un 43,2% y Centroamérica sería poco menos del 10%. Al norte limitaría con los Estados Unidos y al sur con Panamá. La población alcanzaría los 256 millones de personas. La zona más poblada sería el México actual, en segundo lugar el sudeste de Estados Unidos y en tercer lugar Centroamérica. En cuestiones religiosas sería un país católico, grupo que suma 55,5%. Los protestantes o evangélicos en sus distintas denominaciones serían el 24,3%. Los ateos y agnósticos suman casi el 13%, mientras que otros grupos religiosos más pequeños suman el 7,3%. El lugar con más diversidad religiosa sería el norte del imperio, donde el grupo más grande son las iglesias protestantes y donde también hay más ateos y agnósticos porcentualmente. México Central, por el otro lado, es de una mayoría católica marcada y los demás grupos son muy pequeños. Es de notar que California tiene el porcentaje más alto de no creyentes, con casi el 35% de la población. Otro dato significativo es la cantidad de mormones que habría, sumando aproximadamente 42 millones de personas, un 16% de la población total. Este número tan alto se debe a que Utah se convirtió luego de la conquista de Estados Unidos en el centro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y el número de fieles de esta fe creció exponencialmente tanto por la tasa de natalidad alta como también por las conversiones. En cuestiones de lenguas, el español sería el idioma más hablado, con un 66,7%, el inglés viene en segundo lugar con un 26,1% y un 5,9% hablaría algún idioma indígena. Los hablantes de inglés se concentrarían en el norte, en las partes anexadas a Estados Unidos. En cuestiones de raza, los mestizos serían el grupo mayoritario, con el 54,8%. Los blancos serían el segundo grupo, con el 22,9%. En tercer lugar vendrían los indígenas, con casi el 14%. Luego los negros con el 3,5%, los asiáticos con el 3%. Y por último, otros grupos o gente difícil de clasificar con el 2%. Hablando del tema económico, este nuevo imperio se haría de la gran industria de la computación y alta tecnología de Silicon Valley, así como también de la más grande industria cinematográfica del mundo, Hollywood. También accedería a la muy importante industria viñatera de California. Y es que este estado es un caso muy especial, ya que de por sí solo tiene un PBI tan grande como el de algunas potencias. Teniendo en cuenta eso, la economía de este imperio sería enorme y la mayoría de su PBI provendría de las zonas del norte, con más de 2/3. Centroamérica apenas aportaría un 3,3% de total.
El PBI en dólares sería de 6.402.000.000.000. De esta forma, el Imperio Mexicano reunificado tendría la tercera economía del mundo, desplazando a Japón. Esta incluiría manufactura, servicios, turismo, alta tecnología, entretenimiento, un sector agropecuario importante y mucho más. Hay que recordar que México por sí solo es el país que más turistas recibe de Latinoamérica, siendo el sexto mayor receptor a nivel mundial con casi 40 millones anualmente. A eso hay que sumarle los turistas que visitan California, Texas y otros territorios, que sumarían más o menos 10 millones más. Aunque aclaro que estas estimaciones pueden variar mucho, ya que varían mucho de fuente a fuente y qué se considera extranjero o no, porque muchos de los que visitan California actualmente y son considerados extranjeros son de hecho mexicanos, así que el cálculo se dificulta bastante. En cuestiones energéticas contaría con 5 plantas nucleares, una en México y otras 5 en los territorios del norte incorporados, 2 en California, 1 en Arizona y 2 en Texas. Pero la principal fuente de energía serían las plantas termoeléctricas, las centrales hidroeléctricas y el carbón. Las llamadas energías renovables aportarían un porcentaje muy pequeño de la producción. Esta reunificación no tendría solamente efectos positivos, sino que también haría más complejo el panorama social. Por un lado está la cuestión del crimen organizado, ya que este nuevo estado incorporaría una de las regiones más peligrosas y violentas del mundo, el llamado Triángulo Norte, donde bandas criminales dominan la vida de muchas personas en zonas muy grandes y se manejan con impunidad. Y a eso hay que sumarle los carteles que ya operan en México, por lo que el tema de la criminalidad se potenciaría bastante. Otro factor a tener en cuenta es el tema racial, ya que en Estados Unidos es un tema muy presente en el imaginario colectivo. Este imperio incorporaría aproximadamente 40 millones de blancos norteamericanos, lo que podría exacerbar las tensiones raciales, ya que es difícil imaginar que muchos de ellos quisieran vivir en un país de mayoría mestiza. También está la cuestión del idioma, ya que se incorporarían casi 67 millones de hablantes de inglés, lo que, más allá de dificultar la adopción de una identidad común, también dificultaría el tema de la enseñanza y de la integración social. De hecho, eso ya es un problema en relación a la población indígena de México, donde son reconocidas 67 lenguas indígenas y hay muchas más no reconocidas. Un buen ejemplo de esto es Canadá, donde el tema del idioma, en este caso el inglés y el francés, generó muchos problemas y hasta el día de hoy es un tema muy sensible para los canadienses. Teniendo eso en cuenta, de hecho parece mucho más plausible la incorporación a una identidad común a la mayoría de las nacionalidades centroamericanas antes que a los territorios del norte. Así que un imperio mexicano reunificado tendría por un lado un gran poder económico, demográfico y sería enorme territorialmente. Y por el otro lado se enfrentaría también a problemas enormes, como la cuestión de la criminalidad y el problema del idioma y la cuestión racial. Así que espero que les haya parecido interesante el video. Dejé de lado algunos temas como la política y lo militar, ya que estos temas se abren demasiado a especulaciones, porque si uno habla de unificar el imperio mexicano, ¿cómo se haría a través de medios militares o no? Que el personal militar de Estados Unidos obviamente no se puede sumar al personal militar mexicano, entonces eso ya dificulta mucho hacer una estimación real sobre el personal militar y la capacidad militar de este imperio, y en cuestión política obviamente esta unificación abriría un escenario totalmente distinto que es prácticamente imposible especular. Creo que pensar en estos escenarios nos ayuda a tener un panorama más claro de lo que está pasando ahora y de lo que podría llegar a pasar, y creo que también es un video que sirve para entender el tema de la migración de los centroamericanos, toda esta tensión que se generó en la región, tanto en Centroamérica, México, Estados Unidos, y vemos que realmente esta tensión en gran parte deriva también de que se separaron esos territorios, que de hecho formaban todos parte de un mismo país, aunque fue un país que realmente duró muy poco tiempo. El imperio mexicano duró muy poco tiempo, Centroamérica no tardó mucho en separarse y a su vez fragmentarse. Después hay que tener en cuenta también que grandes territorios del norte, los que fueron arrebatados por Estados Unidos, estaban muy pocos poblados en esa época, que fueron colonizados más efectivamente por Estados Unidos. El caso de Texas también está como fue colonizado previamente por los migrantes, en ese caso norteamericanos. Bueno, luego pasó a ser independiente con el apoyo de Estados Unidos y finalmente incorporado a los Estados Unidos. Ese proceso más bien se aceleró después en lo que sería la conquista de los territorios del norte de México, en la guerra estadounidense contra México de 1848. Bueno, hay muchas cuestiones históricas que se mezclan acá. Entonces era bastante poco probable que el imperio mexicano iba a sobrevivir teniendo en cuenta esos factores en esa época, teniendo en cuenta la historia, cómo venía siendo. Pero ahora que estamos hablando de esta nueva época de la incorporación económica, de la integración económica y todo lo demás,
vemos que de hecho el Imperio Mexicano en cierto sentido fue un precursor de la unión económica que hoy en día se ve en Norteamérica y de los posibles acuerdos económicos y de integración que se pueden dar entre México y Centroamérica también. Entonces, más allá de que el Imperio Mexicano pueda o no reunificarse, o si es deseable o no que se reunifique, de hecho abrió las puertas, o más bien fue un precursor, como dije previamente, de esa integración regional que se está dando en esa zona del mundo. Así que bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Creen que dejé algo importante de lado? ¿Creen que me equivoqué en algo? ¿Piensan ustedes que es deseable que se reunifique el Imperio Mexicano o no? Así que bueno, por favor, comenten, pónganlo en los comentarios lo que piensan, pónganle a me gusta si les gustó, compártanlo si les parece que es interesante. No duden en suscribirse en el canal, chequen el canal, tengo videos sobre este tipo de temas, sobre países reunificados, sobre Centroamérica reunificada, La Plata reunificada, Gran Siria también unificada, sobre la caravana migrante, sobre las cuestiones geopolíticas, sobre muchas cosas. Así que les recomiendo que se den un paseo por el canal, miren algún video. Subo contenido bastante seguido, prácticamente todos los días. A veces salto porque me cuesta hacer un video por distintas razones, pero en general subo bastante seguido. Así que les vendría bien suscribirse para recibir las notificaciones y demás. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo. Espero que nos veamos pronto en el próximo video. Saludos.